Hola, bienvenidos al encuentro virtual por la economía basada en recursos. Se trata de un encuentro donde varios activistas, veteranos por la economía basada en recursos, vamos a responder a las mismas preguntas en un tiempo muy reducido. Hemos pensado que el valor añadido que ofrecemos es doble. Por una parte, las respuestas están pensadas y trabajadas para caber en un minuto, por lo que tienen que ser breves y directas. Y por otro lado, ponemos en valor a la economía basada en recursos desde varios puntos de vista, porque creemos que la EBR es una gran idea y que lo merecen. Antes de empezar, quería comentar algunas ideas. Por ejemplo, tenemos que decir que estamos emitiendo en directo, pero que este vídeo lo publicaremos después también de la sesión directo, por lo que lo podréis disfrutar en diferido. Por otra parte, si sois activistas veteranos y os gustará participar en un próximo encuentro que organicemos, por favor, contactarnos en este correo electrónico info@movimientozeitgeist.org. Repito, info@movimientozeitgeist.org. Así que ahora voy a pasar a presentar a nuestros participantes de hoy en orden de intervención. Primero va a intervenir César Valdivieso, desde Venezuela. Él es profesor jubilado, investigador de sostenibilidad y su blog es venezuelo.blogspot.com. Hola César, ¿qué tal estás? Hola, hola, saludos. Un placer estar compartiendo con ustedes. Qué bien. Nuestro siguiente compañero se llama Axel Cantón, desde Argentina. Es asesor del gobierno argentino, emprendedor y activista por la economía basada en recursos. Su correo es axelcant@gmail.com y su Facebook es Axel Cantonov. ¿Qué tal, Axel? ¿Cómo estás? Hola, ¿todo bien? Buenas tardes a todos y a todas. Y por último tenemos a Danilo, que como ven no está entre nosotros. Ha tenido problemas técnicos y bueno, no podrá estar con nosotros. Desde aquí te mandamos un cariñoso saludo, Danilo. Espero que en el próximo encuentro puedas estar. Y por último, yo, que me llamo Alfonso Estebanez, soy escritor y también activista desde la economía basada en recursos. Pueden contactarme en la revolucioneducada.com o en alfonsoestebanez.com. Bueno, quería comentar brevemente acerca del evento y ya pasamos a él. Estamos aquí porque debido a la crisis sanitaria, pues algunos de los países que están participando en este encuentro todavía están confinados y hemos pensado que sería una buena idea juntarnos en videoconferencia para charlar de estos temas, difundir la EBR y también para mostrar que aunque compartamos unas mismas bases en nuestro de entendimiento, también mostrar que cada uno, a partir de esas bases, todo lo demás de nuestros pensamientos son muy diversos. Es decir, tenemos un gran denominador común, todo lo demás es pura diversidad. A continuación me gustaría decir cómo va a ser la metodología que vamos a seguir y empezamos. Todos los participantes vamos a responder las mismas 10 preguntas en un minuto por persona y pregunta. Permitiremos que los participantes terminen sus ideas, ¿vale? Pero no nos excederemos. Y pido que respetemos el turno de cada palabra. Y después de esto, cuando terminemos las preguntas, habilitaremos el chat para que el público nos pueda hacer las preguntas o los comentarios que estimen oportunos, ¿vale? A esto dedicaremos pues, los últimos 5, 10 minutos a responder este tipo de preguntas del público. Así que, bueno, por mi parte ya está
presentado. Vamos a pasar a las primeras preguntas. La primera pregunta va para César, como hemos comentado. La primera pregunta sería, César, ¿cuál es para ti el origen de la mayoría de los problemas? Cuando quieras, César. Mira, digamos que la inteligencia del hombre se ha desarrollado muchísimo y ahí no tenemos ningún problema. Pero lo que tenemos en rezago es un primitivismo cultural, que llamo yo, que arrastramos desde la época de las cavernas, en una época en la que acumulábamos bienes, marcábamos territorios y le rezábamos algunos ídolos en forma de tótem, etcétera. El gran problema es que arrastramos ese primitivismo cultural que nos servía para sobrevivir, y entonces en esta época y contradictoriamente gracias a nuestra inteligencia se ha convertido en afán de lucro, se ha convertido en religiones que están poniendo unas personas contra otras, y entonces lo que antes nos servía para sobrevivir actualmente lo hemos convertido en una potencial bomba que nos lleva hacia el colapso social y ambiental. Estupendo, de acuerdo, gracias. Continuamos con Axel. Axel, ¿cuál es para ti el origen de la mayoría de los problemas? Bueno, creo que el origen de la mayoría de los problemas sociales, y cabe aclarar que puntualizo en sociales porque existen muchos problemas de muchos tipos, ¿no es cierto? Pero voy a enfocarme en sociales porque es lo que nos compete. Bueno, el origen de la mayoría de estos problemas es que la sociedad hoy en día se volvió cada vez más desvinculada del mundo físico. ¿Sí? ¿A qué me refiero con esto? Bueno, a que la sociedad, regida en un sistema monetario, utiliza técnicas de producción y distribución y ordenamiento de la sociedad que tienen poca o ninguna relación con el medio ambiente y con la satisfacción de las necesidades humanas reales. ¿Sí? O sea, como un buen ejemplo de esto es lo que en la economía de mercado se conoce como externalidades, ¿no? La gestión eficiente de recursos, el hecho de garantizar el bienestar humano para todos, proveer acceso a los recursos de la vida. Bueno, todas estas son cuestiones que no están contempladas en el actual sistema económico, es decir, el sistema monetario, y que yo creo que son la causa de la mayoría de los problemas sociales. Bien. Vale, bueno, ahora iría Danilo, pero como no está, para mí el origen de la mayoría de los problemas está en la falta de acceso universal. El acceso universal es la libertad de acceder a los bienes y servicios para satisfacer nuestras necesidades de forma incondicional, es decir, sin precio, sin trueque, sin servidumbre. Pienso que tenemos actitudes indeseables principalmente porque no tenemos acceso a lo necesario. Por ejemplo, los pobres tienen más estrés y pueden volverse violentos con tal de conseguir dinero con el que comprar este acceso a lo que necesiten. Vivimos en un paradigma de escasez en el que las instituciones niegan las necesidades. Esto es lo que llamamos violencia estructural, que es la causa de la violencia física. Y solo solucionaremos los grandes problemas de la humanidad, como la guerra o la pobreza, cuando todas las personas tengamos acceso universal a lo necesario. Bien, la siguiente pregunta, César, sería para ti. ¿Cuál sería el objetivo principal de un sistema económico? César, cuando quieras. Un sistema económico solo como economía en sí, tiene digamos que el trabajo de proporcionarnos los bienes materiales básicos para la subsistencia, es decir, techo, vestido, alimentación, salud, educación, eso como sistema socioeconómico, pero la EBR como sistema económico social, además de garantizarnos la parte material, también debe garantizarnos que nosotros nos desenvolvamos en un ambiente de paz y de respeto a los derechos humanos. Estupendo. Axel, ¿cuál debería ser para ti el objetivo principal de un sistema económico? Para este punto quiero poner un ejemplo. Imaginemos por un momento que estamos perdidos en una isla, junto a un grupo de otras personas. Bueno, ¿cuál debería ser nuestra meta principal? Evidentemente nuestra meta principal debería ser sobrevivir. Deberíamos localizar recursos, administrarlos de la mejor forma posible para justamente garantizar nuestra supervivencia y
que a la vez los recursos que están en esa isla no se agoten. Bueno, en definitiva creo que nuestro planeta es una gran isla en el cosmos, ¿no? Y creo que el objetivo de un sistema económico debería ser, sin duda, justamente satisfacer estas necesidades humanas para garantizar la supervivencia y el bienestar, ¿no? Y justamente todo esto de forma ambientalmente sostenible y con la mayor eficiencia posible, justamente para garantizar un manejo óptimo de esos recursos, ¿no? Bueno, todas esas cosas que hoy, evidentemente, en el sistema monetario actual no ocurren. Vale. Estupendo. Pues me toca. ¿Cuál debería ser el objetivo principal de un sistema económico? Pues para mí, gestionar los recursos para que todos podamos satisfacer nuestras necesidades, ya se trate de un continente, de una nación, de una familia o incluso de un individuo. Para mí la clave está en las palabras satisfacer necesidades. Eso es un fin, es decir, crecimiento infinito, lucro, beneficios, todo esto son medios. Hay que saber cuando buscamos estos medios para qué fin los buscamos. Desde mi punto de vista, lo que falla ahora es que debido al lucro hemos creado una cultura de competición en la que todos somos corruptos y destrozamos la sociedad y el entorno. Por eso tiene importancia el paradigma. Si nos creemos que en la naturaleza hay escasez, crearemos una cultura basada en ella y así lo experimentaremos. Es lo que se llama una profecía autocumplida. Si creemos que en la naturaleza hay abundancia, también lo experimentaremos y los resultados serán pues proporcionales. Bien, pues ahora como voy a introducir el concepto economía basada en recursos, la voy a definir primero, si os parece bien. La economía basada en recursos es una maquinaria económica hecha para satisfacer las necesidades de todos incondicionalmente, gracias al buen uso de la automatización y que respeta el entorno. Utiliza el conocimiento, la ciencia y la tecnología para hacer una gestión eficiente e inteligente de los recursos naturales, en vez de usar el dinero o la política. Bien, la tercera pregunta, César, sería para ti. Dice, ¿cómo es la actual democracia y cómo sería en la EBR? Cuando quieras, César. En lo que nosotros llamamos el mundo libre, la democracia está funcionando bastante bien en el sentido de que representa a la gente. Digamos que hasta ahí estamos bien, pues la gente vota y elige sus autoridades. El problema es que cuando una autoridad falla, tienes que esperar que culmine el periodo para, pues, por ejemplo, si quieres retirarla de su puesto, no lo puedes hacer fácilmente. Y además, en muchas de estas democracias todavía hay una cantidad de normativas bastante represivas, como que hablar mal de la autoridad es castigado con multa o con cárcel. Entonces, digamos que es bastante perfectible. En una EBR, la democracia sería totalmente directa, las autoridades podrían ser removidas en el momento que la mayoría lo decidiera, incluso vía internet, sin mucha complicación. Y además, por eso sería dinámica. Y directa en el sentido de que la gente con el simple voto vía internet podría quitar autoridades, etcétera, lo cual podría hacerse en un ambiente de libertades que sería, digamos, más amplio que lo que tenemos actualmente, porque tenemos democracia donde se habla de libertad, pero eso es bastante cuestionable por aquello que decía de que ni siquiera se puede a veces hablar mal de las autoridades. Estupendo. Axel, ¿cómo es la actual democracia y cómo sería en la EBR? Bueno, en una EBR las decisiones se tomarían mediante consenso racional. Hay mucho escrito sobre esto y da para rato, pero básicamente es un método que va más allá de los conceptos de votación por mayoría y del liderazgo tradicional, o sea, de las figuras que elegimos. Para que se entienda bien, voy a hacer un paralelismo con lo que es el software libre, por ejemplo Linux, ¿no? El software libre se desarrolla en comunidades donde las personas hacen contribuciones, ¿no? Tienen, pero estas contribuciones tienen que demostrar que son más útiles y eficientes, ¿no? ¿Y quién determina si lo son? Bueno, la propia comunidad. Una EBR funcionaría parecido, ¿no? Las personas hacen propuestas, estas deben demostrar que funcionan mejor y que tienen, que tienen en su momento una manera mejor de satisfacer las necesidades de la sociedad, y es la propia sociedad la que la va autorregulando
todas esas decisiones que toman. Otro paralelismo se puede hacer con Wikipedia, digamos, es lo mismo, ¿no? O sea, la gente hace contribuciones y la comunidad va regulando esas contribuciones. Muy bien, gracias. Vamos a ver, pues para mí la actual democracia es solo formal, solo en apariencia. Hay muchas capas que la imposibilitan. Por ejemplo, una democracia solo es posible en una sociedad culta y bien informada. Sin embargo, los medios de desinformación y manipulación hacen que esto sea imposible porque generan constantemente ignorancia. Las democracias representativas actuales son falsas porque no participamos en las cuestiones críticas, como si participamos o no en guerras, cómo afrontar problemas como el calentamiento global, etc. En la EBR, el ordenador central tendrá en cuenta las necesidades y las preferencias de la gente, de modo que la democracia estará integrada en el propio diseño social. Bueno, la siguiente pregunta, César, sería: ¿en qué sentido la EBR es una utopía? Cuando quieras. La EBR es una utopía en todos los sentidos, incluso en los dos sentidos que le da la Real Academia, como uno es que es una representación imaginaria de una sociedad futura, y la otra acepción es que es un proyecto de difícil realización. Bueno, la EBR es las dos cosas, es el proyecto de lo que queremos construir en el futuro y a la vez es difícil. Lo que hay que acotar es que no nos va a quedar más remedio que hacer realidad esa utopía ante un panorama de colapso futuro que tenemos por delante. Vale. Axel, ¿en qué sentido la EBR es una utopía? Bueno, acá voy a dar dos definiciones que dio el maestro y político español Julio Anguita, ¿no? Que son la diferencia entre quimera y utopía. La quimera es algo irrealizable, ¿no? Por ejemplo, mañana vamos a tener alas. Bueno, eso es algo que no es irrealizable. La utopía, en cambio, es anticiparse al futuro, ¿no? Con inteligencia, con evidencia, con datos duros. Y eso es lo que hacemos desde el movimiento Seagate, en definitiva. ¿Por qué? Bueno, porque los recursos y la tecnología para implementar la economía basada en recursos existen hoy en día, ¿no? El desafío justamente es incidir en el sistema de valores de la sociedad para que ésta comprenda que podemos organizarnos de una manera muchísimo mejor, ¿no? Por ejemplo, nos resulta mucho más fácil imaginar el fin del mundo o el fin de la vida en la Tierra debido a un colapso ambiental, pero nos resulta difícil imaginar la adopción de un modelo económico mejor. Y ese cambio cultural es el gran desafío que estamos enfrentando en el movimiento Seagate y en las organizaciones que defendemos la economía basada en recursos. Qué bien, estupendo, me gustan mucho vuestras respuestas. Vale, pues voy yo. ¿En qué sentido la EBR es una utopía? Para mí la EBR no es una opinión, es técnicamente posible. Yo la defino como una cuestión de ingeniería y de ciencia. Sabemos cómo construir mejores edificios, que sean resistentes a terremotos, a incendios, que generen la poca energía que necesitan. Sabemos cómo cultivar alimentos saludables para todos. Yo creo que etimológicamente la palabra utopía significa no lugar en el sentido de todavía no existe, pero no en el sentido de será imposible que exista, independientemente de lo que diga la Real Academia, ¿no? Entonces, yo creo que vivimos en una cultura con poca imaginación donde se niega que sea mejor, ¿no? Gran parte de esta responsabilidad, por supuesto, la tiene el cine, más que la literatura. Y para terminar, la EBR no solo es posible, sino que es necesaria si queremos sobrevivir al colapso. Vale, la quinta pregunta, César. ¿La EBR es la solución definitiva o tiene algún inconveniente? Sin duda alguna, como lo decía en la pregunta anterior, tenemos que llegar a una sociedad EBR en el futuro, porque ninguna sociedad sostenible puede tener un crecimiento indefinido y exponencial casi como el que tenemos ahorita, y ninguna sociedad puede sobrevivir si seguimos sembrando en las cabezas de los millones de ciudadanos del planeta o seguimos llenando su cerebro de basura consumista en vez de darle educación. Entonces ninguna sociedad
va a sobrevivir en esas condiciones, por lo que definitivamente es la solución la EBR. Vale, Axel, ¿la EBR es la solución definitiva o tú le ves algún inconveniente? Bueno, partamos de la base de que la EBR es un modelo socioeconómico mucho mejor, ¿no?, que el sistema monetario en el cual nos regimos actualmente. ¿Por qué? Porque propone encontrar una solución eficiente para elevar nuestros estándares de vida, todo esto respetando nuestras libertades, ¿no? No obstante, creo que hay que considerar que la EBR tiene que ser lo suficientemente versátil para adaptarse a problemas que puedan surgir, que incluso hoy no existen ni siquiera imaginamos, ¿no? Por ejemplo, como pasó con la crisis del coronavirus, por ejemplo, ¿no? En ese sentido, la EBR creo que tendría que tener la suficiente capacidad adaptativa para responder con rapidez. Es decir, pasando a limpio. La EBR solucionaría gran parte de los problemas actuales, pero requiere adaptabilidad para enfrentar nuevos problemas que puedan llegar a surgir y que hoy no tenemos contemplados porque no existen. Muy bien. Vale. ¿Para mí la EBR es la solución definitiva o tiene algún inconveniente? Pues para mí la EBR es la solución definitiva por varias cuestiones que comento a continuación. Primero es que trata las causas de los problemas, que esto es casi lo único. La segunda cuestión clave es que ofrece acceso universal, es decir, el requisito necesario para que todos alcancemos la paz. Y la tercera cuestión es que la actual antieconomía no es que tenga inconvenientes, es que tiene enormes problemas que no se están tratando. Se están tratando sus consecuencias, o sea, sus causas que es lo mismo que decir que no se están tratando. Para mí la EBR no tiene inconvenientes. ¿Por qué iba a tener inconvenientes? Y es un buen diseño, un diseño estupendo. Y me gustaría recordar que siempre decimos que debemos aprender de los errores del pasado. Esto se da mucho en conversaciones sobre historia. Pues bien, un mundo en guerra, con pobreza y con contaminación es el error que tenemos que evitar en nuestra generación. Bien, venga. Sexta pregunta. César, ¿qué personas, instituciones o movimientos apoyan la EBR? Cuando quieras. Básicamente hay dos movimientos que apoyan la EBR, digamos, totalmente, que son el Proyecto Venus y el movimiento SAIGES, porque en estos dos movimientos está muy claro que tenemos que cambiar este sistema económico de crecimiento indefinido y que nos lleva al colapso. O sea, que son los dos únicos movimientos que yo conozco que están clarísimos en que tenemos que cambiar el sistema económico. Hay muchos otros movimientos ambientalistas y sociales que promueven cambios para mejorar o para disminuir el deterioro ambiental, pero hacen las propuestas dentro del sistema vigente y eso no nos va a llevar a ningún resultado positivo. Estupendo. Axel, ¿qué personas, instituciones o movimientos apoyan la EBR? Bueno, como dijo el compañero César, fundamentalmente el movimiento SAIGES. Pero luego existen las corrientes de pensamiento que son similares. Yo las llamo aceleracionistas de izquierda. ¿Por qué? Porque todos comparten la idea de llegar a un nivel de productividad tal en el que el precio de los bienes y los servicios tienda a cero. Y eso, sumado a una planificación cibernética de la economía, es algo muy parecido a una EBR, ¿no? Las teorías de Jeremy Rifkin, Paul Mason, Aaron Bastani, bueno, va en esa línea, ¿no? Y son modelos muy parecidos a los de una EBR, pero llamándolos de distinta manera. Hay que considerar que la EBR es un concepto relativamente nuevo, pero yo creo que en un futuro muy cercano, todas estas corrientes que hoy están dispersas y proliferan por ahí, van a confluir en una única corriente de pensamiento difundida por muchas organizaciones diferentes. Eso creo yo. Qué bien. Estupendo. Vale. ¿Qué personas, instituciones o movimientos apoyan la EBR? Pues a ver, antes de responder, me gustaría decir que la verdad es verdad independientemente de quien la apoye. Es decir, tenga muchos o pocos apoyos, una verdad sigue siendo verdad. Dicho esto, hay muchos movimientos y organizaciones que la apoyan y la difunden, como han dicho mis compañeros, el movimiento Zeitgeist y principalmente el Proyecto Venus. Después tenemos lo que yo llamaría organizaciones satélite, por poner algún nombre, pero
Por ejemplo, está TROM, que es el acrónimo de Reality of Me, que también han hecho un gran documental, que es muy recomendable. La Carta del Mundo Libre, de Colin Turner, Free World Charter. También tenemos a One Community y lo que son para mí, por decirlo de alguna manera, los primeros de la clase, que son Open Source Ecology, OSE, que se traduciría como Ecología de Código Abierto y que están haciendo la revolución del hardware libre. Y por último, decir que hay muchos activistas del movimiento Zeitgeist, del MZ, que conocen y que difunden la EBR, pero están en otras organizaciones y están llevando a ellas el nuevo paradigma. Estupendo. Venga, el siguiente, César, séptima pregunta. ¿En la EBR tendríamos problemas de superpoblación como aventuró Malthus? Definitivamente no tendríamos problemas de superpoblación, porque para esas alturas ya la población estaría mayormente educada en el pensamiento racional y científico, y entonces entendería perfectamente que hay que controlar el crecimiento poblacional. Por eso no tendríamos ese problema. Y además estaríamos en un ambiente donde las libertades serían mejor consideradas que ahorita, y entonces no habría ningún problema en utilizar cualquier método anticonceptivo, incluyendo un aborto debidamente asesorado. De acuerdo. Axel, ¿en la EBR tendríamos problemas de superpoblación? Bueno, tenemos que considerar que este mandato de reproducirnos, si bien es naturalmente instintivo, porque en definitiva los seres de la naturaleza, los seres vivos de la naturaleza tienden a reproducirse, pero ocurre que en la especie humana este mandato también tiene su base en la cultura. Y esto en gran parte se debe a la influencia que la religión llevó durante siglos, ¿no? Y esto parte de una doctrina supersticiosa, en definitiva, ¿no? Vayan, reproduzcanse, multiplíquense. No es una casualidad, por ejemplo, que la gente religiosa ortodoxa acostumbre a tener muchos hijos. Entonces, creo que con educación, como dijo el compañero César, podríamos ayudar fuertemente a tener bajo control el índice de natalidad y, consecuentemente, tener bajo control el tema de la superpoblación. Entonces, si bien en una EBR nadie forzaría o prohibiría a nadie hacer algo, creo que la gente misma, digamos, al tener mayor conocimiento de todo, va a entender justamente, o espero por lo menos, todo el daño que le genera al mundo cuando tienen hijos. Estupendo. En la EBR tendríamos problemas de superpoblación. Los problemas de superpoblación yo creo que son un viejo mito, tanto en la EBR como en la actual antieconomía. Cuando la población se educa, saben que prefieren ser grandes profesionales y tener vidas emocionantes y llenas de opciones, que limitarse a ser padres en sus pueblos, en sus ciudades. La población sigue creciendo, eso es un hecho, pero ese crecimiento se está desacelerando y se estabilizará alrededor de unos 10.000 millones de personas, gracias, como han dicho mis compañeros, a la educación y a la planificación familiar, entre otras. Esto se explica muy bien en el documental Don't Panic and Poverty de Hans Rosling, que, entre otras cosas, toca esto y otros grandes mitos acerca de la pobreza mundial, que recomiendo muchísimo porque está en YouTube con subtítulos en español. Bien, dicho esto, vamos a seguir con la octava pregunta, que introduce el concepto de renta básica, por lo cual la voy a definir brevísimamente. La renta básica es una asignación monetaria universal, incondicional, individual y suficiente que reciben los ciudadanos de un país con el objetivo de garantizar el sustento material de la vida, la dignidad humana y eliminar la pobreza. Dicho esto, César, ¿qué opinas tú de la renta básica universal? Cuando quieras. La renta básica universal es básicamente un mecanismo para desactivar una bomba de tiempo. ¿Por qué lo digo? Porque las ciudades tienen una población cada vez más elevada, las diferencias entre ricos y pobres son más extremas y se añade el ingrediente de que esos pobres, que digamos oprimidos, tienen ahora la facilidad de comunicarse rápidamente a través de las redes sociales. Entonces, digamos que cuando se suavizan un poco esas condiciones de esa gente que está en pobreza mediante la renta básica universal,
digamos que estamos desactivando un posible foco de violencia. En cambio, en el futuro, bueno, también tendríamos una renta básica universal, pero ya sería como un mecanismo de justicia para aquellas personas que no puedan producir laboralmente, qué sé yo. Pero ahorita es incluso más importante que en el futuro. Vale, muy bien. Axel, ¿qué opinas tú de la renta básica universal? Bueno, yo creo que bien aplicada, cumpliendo las características que señalan los teóricos, es decir, ser universal, ser individual, ser incondicional. Bueno, creo que en ese sentido es una gran medida transicional, ¿no? Porque resuelve dos problemas principales que denunciamos desde el movimiento CETES: la pobreza y el desempleo tecnológico, ¿no? Digamos, la renta básica nos permite varias cosas. Voy a mencionar dos que son las principales, creo yo. Primero, transicionar hacia un modelo de crecimiento, de decrecimiento, donde dejemos de producir cosas que son innecesarias, solo con el fin de conservar industrias, puestos de trabajo, ¿no? Y esto se va a poder hacer porque no vamos a tener la presión de conservar puestos de trabajo, porque la gente ya tendría un medio para sustentarse. Y por otro lado, muy importante, nos daría la posibilidad de contar con más tiempo libre, porque, por ejemplo, muchos de nosotros podríamos adoptar trabajos part-time o directamente no trabajar en un empleo remunerado, y eso nos permitiría también más tiempo para hacer difusión de la EBR, difusión de todas estas corrientes, ¿no? Entonces, creo que en ese sentido es muy beneficioso para la transición. Estupendo. Gracias. Venga, pues ahora voy yo. ¿Qué opino yo de la renta básica? Pues a mí me gustaría decir que como movimiento revolucionario que somos, pensamos que solo un rediseño global integral solucionará los graves problemas que padecemos, pero admitimos la renta básica porque es una reforma rupturista y catalizadora. Y explico estas dos palabras. Rupturista significa que romperá con los anticuados valores sociales como la obligación de ir a trabajar o el poder dignificador del trabajo, y catalizador significa que acelerará el cambio social porque liberará, como ha dicho Axel, una grandísima cantidad de energía de las personas que antes se veían obligadas a emplearse solo porque necesitan el dinero con el que comprar el acceso a los recursos que necesitan para llegar a fin de mes. Como movimiento defendemos la EBR y la renta básica es la única reforma que admitimos. Vale, venga, novena pregunta, César. ¿Qué diferencias y similitudes existen entre la EBR, el comunismo y el socialismo? Cuando quieras. Cuando hablamos de comunismo y socialismo y nos referimos al marxista, leninista original, tenemos una similitud de lo que promulgamos la EBR. Creo que es la única similitud, y es que buscamos la distribución equitativa de bienes producidos por empresas que son de propiedad colectiva. Hasta ahí llega la similitud. ¿Por qué? Porque en una EBR estas empresas serían manejadas directamente o administradas o supervisadas directamente por la ciudadanía, al igual que supervisaríamos a nuestros dirigentes, igualito, por internet. La mayoría decide esta empresa está funcionando bien o no y promueve los cambios necesarios. Entonces, en una EBR, digamos que sería diferente del comunismo y del socialismo, porque no habría un Estado todopoderoso, represivo y dogmatizante dirigiendo esas supuestas empresas de propiedad colectiva, las cuales sí serían efectivamente colectivas en una EBR. Qué bien, cómo nos estamos ajustando al tiempo, ¿eh? Venga, Axel, ¿qué diferencias y similitudes existen en la EBR entre la EBR, el comunismo y el socialismo? Cuando quieras. Bueno, la EBR en muchos aspectos se asemeja a lo que hoy llamamos socialismo, y si se quiere incluso comunismo, ¿no? Pensemos que en una EBR la tierra y sus recursos se convertirían en patrimonio común de toda la humanidad, ¿no? Se utilizarían de manera racional para proporcionar lo que las personas necesitan sin necesidad de dinero. Y además, al igual que el comunismo, defendemos una sociedad sin clases. Ahora bien, si nos referimos al ideal de Marx, podríamos decir que Marx no previó los métodos y ventajas de una EBR altamente tecnológica, ¿no? Una EBR provee un enfoque metodológico para producir y distribuir bienes y servicios prácticamente sin trabajo humano, y al mismo tiempo le da a todas las personas
las comodidades de una sociedad próspera. Entonces, en ese sentido, podemos decir que existen buenas diferencias entre la EBR y el marxismo, pero habría que considerar que ambos modelos tienen un enfoque colectivista de la economía y un enfoque liberal desde el punto de vista de los derechos civiles y sociales. Estupendo, ya está, ¿no? Estupendo. Pues, ¿qué diferencias veo yo y similitudes entre la EBR y el comunismo y el socialismo? A mí me gustaría empezar pidiendo permiso para usar algo más de un minuto o un minuto y medio, porque lo que he hecho ha sido un cuadro comparativo en el que he simplificado comunismo y EBR en 5 dimensiones sociales. Así que voy a ello. En cuanto a gestión de recursos, en el comunismo tiene sistemas monetarios y administra escasez. En la EBR supera los sistemas monetarios, por lo que administra abundancia. En cuanto a la gestión política de la sociedad, en el comunismo el poder político está centralizado y es vertical, y en la EBR hay una gestión orgánica y descentralizada. En cuanto a acceso universal, en el comunismo no hay propiedad privada, pero tampoco hay acceso universal. En la EBR hay acceso universal, por lo que poseer se vuelve irrelevante. Y aquí me gustaría matizar que esto no significa que perdamos nuestra privacidad en casa. Si todo el mundo tiene un hogar, nadie tiene por qué invadir hogares o vehículos ajenos. En cuanto a la producción, decir que en el comunismo los medios de producción efectivamente están colectivizados y en la EBR la producción está automatizada. Solo habrá personas que supervisen estos procesos. Y por último, en cuanto al control social, en el comunismo hay represión para ejercerlo y en la EBR habría autorregulación gracias a la educación. Y dicho esto, vamos a por nuestra última pregunta, la 10ª. César, ¿tenemos los planos de diseño de la ciudad tipo o de los vehículos o de las industrias de la EBR? Cuando quieras. Yo no conozco ningunos planos detallados. Jacques Fresco nos dio una idea de cómo podría ser una ciudad EBR en su proyecto de ciudad circular, como la llamaba él. Sin embargo, no es suficiente con tener los planos, que hay que tenerlos, sino que hay que darle vida a esos planos mediante una película, que creo que es uno de los planteamientos del proyecto Venus. Hay que darle vida a esos planos con una película o una serie de varios capítulos en la cual se ve a la gente interactuando dentro de ese medio que está establecido en los planos. Y digamos que unos planos de una ciudad EBR, para ser realista, no es para construir una ciudad EBR modelo, sino para que ese modelo virtual que podríamos hacer en una película, en una serie de varios capítulos, sirva de ejemplo para transformar las ciudades existentes en la actualidad. Porque, repito, tenemos que ser realistas y los cambios que nosotros proponemos tienen que darse dentro de las ciudades existentes, porque no podemos, digamos, procurar que se muden las personas de donde están viviendo en la actualidad. Estupendo. Gracias, César. Axel, te toca. Tenemos los planos de diseño de la ciudad tipo, de los vehículos tipo, de las industrias de la EBR. Tenemos nociones a nivel conceptual. Si queremos mayor detalle, podríamos mirar los planos del proyecto Venus que propuso Jacques Fresco en su momento, ¿no? Pero podríamos decir que esta no es la única implementación posible de una EBR. Porque una EBR podría aplicarse, por ejemplo, a las urbes como las que existen actualmente, ¿no? Está bien, perderíamos eficiencia, pero ganaríamos en velocidad de implementación. Entonces hay muchas cosas que no están diseñadas aún. Porque nos encontramos en una fase de diseño conceptual, ¿no? Los mecanismos fundamentalmente que rigen a la EBR y los valores asociados a ella. Entonces, bien, prácticamente ningún modelo de organización social propuesto que no haya sido implementado tiene el diseño en detalle de su sistema en detalle, ¿no? Lo que se hace es un análisis más conceptual, un diagnóstico de los problemas y la solución ofrecida por ese modelo, pero prácticamente ningún modelo socioeconómico que no se haya implementado tiene los planos y los detalles al pie de la letra. Vale, qué bien. Bueno, tenemos los planos de diseño de la ciudad tipo, de los vehículos o las industrias
de la EBR, pues yo diría que no tenemos planos, pero es que tampoco los necesitamos de momento. Solo necesitamos los principios, como ha señalado Axel, de la EBR, que serían global, sostenible, preventiva, integral. Es más, yo diría que con que solo fuera una de estos principios, con que solo cumpliera uno de ellos, ya eliminaríamos un gran porcentaje de los problemas humanos. Entonces, yo creo que nos tenemos que quedar con la idea de que ya hay muchas mejoras por aplicar en muchísimos ámbitos de todas las partes del saber humano, del conocimiento, y que las debemos ir aplicando estas mejoras paulatinamente, en vez de que simplemente la EBR deprisa y corriendo, porque la mayoría no estamos psicológicamente preparados para vivir en ella. Entonces, bueno, ya hemos terminado, compañeros, con las 10 preguntas. Ahora yo le diría a nuestro técnico que empezamos el tiempo de las preguntas, dudas del público que haya ahí en YouTube. Si tienen alguna inquietud, si no están de acuerdo con algo que hemos dicho, pues tienen ahora su momento para preguntarnos lo que quieran. Así que si hay alguna pregunta, Gabriel, ¿nos la puedes hacer llegar, por favor? Y mientras, les vamos a dar unos minutos a estas personas del público. Os voy a pedir que si tenéis alguna idea, una idea breve, tipo tweet, con la que queráis cerrar vuestra intervención, pues que la vayáis pensando, porque si no tenemos participación del público, pues va a ser hora de ir cerrando el evento. Gabriel. Sí, tenemos algunas preguntas y ahí seleccionando que resulten interesantes. Han ido respondiendo. Estupendo. Un colega nuestro, por ejemplo, pregunta a EBR, las mayorías consensúan tomar medidas que no se corresponden con los criterios serios científicos y son propensos a terminar mal, ¿cómo se regularía? Ajá. ¿Hay más preguntas? Bueno, hay más preguntas. Bien. ¿Quiere que respondamos esta? ¿Cómo? ¿Quieren que empecemos a responder o tiramos todas las preguntas y después respondemos? Podemos responder rapidito cada uno en el mismo orden, digo yo. Venga, creo que ¿te parece, Alfonso? Sí. Ah, bueno, rapidito. Creo que lo que entendí, porque el audio de verdad no lo capté bien, que si las personas tomarían decisiones independientemente de los criterios científicos, algo así creo que era la pregunta. La mayoría de las personas estarían educadas en el pensamiento científico y racional y por lo tanto la mayoría de las soluciones propuestas por los ciudadanos deberían ir en esa dirección. Axel, ¿quieres? Pero, a ver, y esto da colación, digamos, se presta porque son debates internos que se tienen constantemente en el movimiento científico. Básicamente, digamos, lo que preguntaba Gabriel, bueno, lo que preguntaba el público, era justamente si las mayorías gobiernan, ¿no? Como hoy en día, ¿no? O sea, se eligen a los representantes y la mayoría se pondera lo que elige la mayoría. Y yo creo que en una EBR justamente donde la toma de decisiones está basada en el consenso racional, no necesariamente es lo que dicen la mayoría, sino justamente un método de consenso donde se puede llegar a un entendimiento y donde no hay, digamos, un grado de desacuerdo. Imaginemos que la mayoría de la gente, por ejemplo, una parte considerable de la gente, de un momento a otro está a favor de la pena de muerte o cree que la Tierra es plana. Bueno, ahí necesitamos mecanismos de consenso racional justamente para poder
digamos, tener esos fusibles de que a pesar de que la mayoría lo crea, bueno, poder, digamos, determinar consensos que sean basados en la razón y en el método científico. Vale. Acá hay un interesante, Matías. A mí me gustaría decir que... Acá hay un interesante. Matías Bazán nos dicen... Ah, perfecto. Vale. O sea que sí, que tenemos más preguntas. Sí, me gustaría responder antes de que nos diga más preguntas. Yo tampoco he entendido bien, pero por la respuesta de mis compañeros veo por dónde va la pregunta, y es que yo creo que quienes plantean que si alguien no estaría a favor del método científico es que es porque tenemos otra idea del método científico. El método científico es poner una barandilla simplemente para evitar que te puedas caer por despiste de un... O sea, quiero decir, no solo es interpretación de datos fríos y lo que vemos en los programas de culturales de la televisión, ¿no? Es mucho más allá, es todo un enfoque, es una forma de resolver problemas que es el que mejor se adapta a la realidad y el que mejor resuelve los problemas prácticos de la vida. Eso por una parte. También hay una pregunta parecida que a lo mejor ayuda a entender, que suele ser, oye, ¿y qué pasa si hay gente que no está de acuerdo con vuestro enfoque de vuestro modelo de la EBR, ¿no? ¿Se puede ir a otra parte donde rijan otras normas y tal? A mí esta pregunta me parece un poco ingenua porque hay muchísimo daño ¿no? en el sistema monetario que nosotros llamamos, y sin embargo no se está planteando esta misma pregunta. Oye, ¿y qué pasa si dentro del capitalismo hay mucha gente pobre que no quiere participar de este sistema? Pues ahora mismo la respuesta es, pues te aguantas porque hay muy pocas opciones. Totalmente. Pues entonces para mí la EBR resolvería la mayoría de los problemas graves, de modo que nadie quisiera irse donde no le van a cuidar, donde no va a tener muchas opciones. Y dicho esto, Gabriel, dispara. Siguiente pregunta. Matías Bazán nos pregunta, ¿piensan que las similitudes con el socialismo o comunismo son un factor que aleja a la gente de la aceptación de esta forma de economía? ¿O quizás la incertidumbre plantearía un cambio? Bueno, indudablemente los precedentes que tenemos de los regímenes que se han llamado comunistas y socialistas indudablemente alejan a mucha gente que tiene alergia a ese tipo de sistema. Por eso esas similitudes que tenemos con el comunismo y el socialismo tradicional definitivamente generarían desconfianza en mucha gente, lo cual tendríamos que combatir con un buen proceso educativo. Sí, totalmente. Adhiero a lo que dice César. Cuando se gestó el movimiento Zeitgeist y se gestó también el proyecto Venus y las ideas de la economía basada en recursos, básicamente fue en Estados Unidos, donde la palabra comunismo, si se quiere, socialismo incluso, son mala palabra, básicamente, ¿no? Entonces, se jugó mucho, digamos, a la hora de desarticular, desambiguar una cosa con la otra, y realmente hay diferencias. Ahora bien, no hay que, digamos, dejar de lado de que, como decía antes, hay cuestiones que convergen, ¿no? O sea, una economía que tiene un enfoque colectivista, una sociedad que tiene un enfoque liberal en cuanto a los derechos civiles, sociales, ¿no? A las libertades. Bueno, y en eso, digamos, hay un punto de convergencia. Entonces, pero obviamente, como decía antes también, hay cosas que son muy diferentes, ¿no? Una sociedad altamente tecnológica donde los bienes y servicios están disponibles prácticamente, digamos, sin trabajo humano. Entonces, hay cosas que hay diferencias, pero siempre desde un enfoque colectivista de la economía, ¿no? Entonces, eso también hay que tenerlo muy presente, porque muchas veces la gente se confunde la EBR con un liberalismo, ¿no? Entonces, como por el mero hecho de querer desambiguarnos de comunismo, lo cual está muy bien, porque no es igual a un comunismo, la gente en definitiva termina muchas veces confundiendo a la EBR con otros regímenes que no tienen absolutamente nada que ver.
Estupendo. Me encantan vuestras respuestas y ya realmente no hay mucho más que decir después de lo que habéis comentado. Me haríais un favor si me repitierais esta última pregunta, por favor. Sí. Si os acordáis vosotros. Sí, bueno, yo recuerdo que si esa similitud que hay de la EBR con el comunismo y el socialismo generaría desconfianza en las personas. Sí, no nos ha hecho, en mi experiencia de activismo, no nos ha hecho ningún favor el que nos comparen con movimientos comunistas y demás. Pero yo diría que, jolín, estamos confiando demasiado en quien no debemos confiar. Es decir, en un sistema con muchísimos fallos muy graves que estamos educados para negar esos fallos graves. Y estamos desconfiando de quien no debemos desconfiar. Porque, claro, yo me acuerdo que las primeras veces que en 2008 por ahí veíamos en centros culturales y tal los documentales de Zeitgeist y salía Jack Fresco, la gente decía todo tipo de cosas, desde este tío es un crack, pasando por es un gurú, es mi referencia, a esto es sectario, esto no hay por donde lo cojas. Había muchos sentimientos encontrados y yo creo que el valor añadido que aporta el movimiento Zeitgeist ahí es que es que se me han juntado dos ideas que quería comentar. Voy a decir primero la otra, ahora me vendrá el valor añadido, que hemos hecho una definición negativa de lo que la EBR no es, porque a veces es más fácil de entender sabiendo que no es que sabiendo que sí es. Y de hecho una definición negativa bueno, pues empieza a, digamos que tiene más enjundia, más ámbitos, ¿no? Y os dejaré el enlace de esta definición negativa en mi canal, que al principio no lo he dicho, aprovecho para decir que este mismo directo se colgará en varios canales de YouTube, en algunos de oficiales de países de Sudamérica como Argentina, y también en el mío personal, en el de Alfonso Estebanez. Así que ahí en la descripción pondré el enlace del comentario que he hecho. Y volviendo a la idea que se me ha quedado pendiente y ya termino, el valor añadido que aportamos en el movimiento es que nuestra forma de comunicar es infinitamente más precisa que cualquiera de los ideólogos o autores en el pasado, de modo que nos esforzamos conscientemente por usar un lenguaje mucho más explícito, mucho más de mejor calidad, con muchísima más precisión, para evitar precisamente problemas. Por poner un ejemplo, y ya termino, a nosotros en el matadero de Madrid, una vez nos preguntaron, bueno, entonces ¿se puede decir que sois comunistas? Y yo le respondí, bueno, lo que importa no es tanto cómo se nos llame, sino que el económico tenga acceso universal a lo necesario. Eso es lo que cuenta, quédate con eso y no tanto con cómo nos tienes que llamar. Y bueno, por mi parte ya está. ¿Tenemos alguna pregunta más, Gabriel? Acá tenemos un de buenaventuramusica.com que nos dice: me gustaría pedirles si pueden poner algún ejemplo concreto de aplicación de la EBR a escala local. Muchas gracias y enhorabuena por el encuentro. César. Sí, bueno, a escala local no tengo conocimiento de ningún ejemplo, porque implicaría salirse del sistema monetario y creo que no se ha hecho todavía. Axel. Bueno, a ver, hay que tener en cuenta algo, ¿no? Que también es un problema recurrente en el movimiento Zeitgeist. La EBR no es de aplicación local. La EBR requiere declarar a la tierra como herencia común de toda la humanidad. Entonces necesitamos que la EBR tenga un enfoque global.
Ahora bien, ¿eso nos dice que no podemos hacer nada hoy en día para transicionar? No, claramente no. Hay muchas cosas que se puede hacer, pero hacer no sé, un experimento de ecoaldea no me parece que sea la solución, digamos. Si mucha gente, digamos, cree que esa puede ser una vía transicional, me parece que no. Lo que sí me parece es transicionar o ayudar a empujar a una sociedad donde los bienes y servicios producidos, donde el costo de los bienes y servicios producidos tienda a cero. Y eso hoy en mayor o menor medida está ocurriendo, sobre todo en el mundo de la tecnología, ¿no? Tenemos el mundo del software libre, el mundo del hardware libre. Entonces, todo eso son producción de bienes y servicios cuyo valor tiende a cero, ¿no? Todo lo que son bienes intangibles, digamos, su coste marginal, lo que sería el coste de reproducir más de esos bienes, por ejemplo, no sé, hago una canción, hago no sé, un libro, una pintura, la puedo reproducir infinitamente, a coste prácticamente cero, ¿no? El coste sería el coste de la energía de transferirlo de un lado a otro. Entonces, creo que la transición hacia una EBR hoy en día se está dando por ese lado y me parece que tenemos que explotar eso. Sí, efectivamente estoy muy de acuerdo con mis compañeros. Yo creo que no es tan importante los ejemplos locales que haya de transición a la EBR que podríamos considerar como ecoaldeas o tecnoaldeas, que también se han hecho documentales como, ¿cómo se llamaba? Ahora no me... Pero hay un documental que trata de eso, ¿no? De un señor que va por todas las ecoaldeas de España comentando sus progresos. Lo que ha comentado Axel, que es todos los síntomas de ese nuevo paradigma que está surgiendo. Es verdad que el viejo modelo no acaba de morir y que el nuevo modelo no acaba de nacer, pero es justo en este proceso donde estamos viendo que no tiene por qué ser corta y que de hecho vamos a ver todos los coletazos que da, pero efectivamente estamos viendo el principio de la revolución del software libre, sin el cual no existiría la potencia del famoso motor de búsqueda, cuyo nombre no voy a decir. Estamos viendo la potencia de las comunidades que colaboran tanto para hacer enciclopedias como Wikipedia o como para hacer respiradores, porque hay un proyecto de código abierto en España donde se han hecho respiradores para los enfermitos del coronavirus. Entonces, claro que hay muchos proyectos y cada vez más, hasta coches de código abierto. Hay todo unos síntomas que están diciendo que esto viene para quedarse, como la tecnología, y afortunadamente, y que nadie puede frenar esto. Entonces, bueno, como decía un compañero, nadie puede detener la primavera, como mucho podrán cortar muchas flores. Por mi parte, nada más. Gabriel, ¿tenemos más preguntas? Sí, acá John Mab nos dice que, bueno, nos agradece, dice, excelente espacio para dar a conocer estos ideales. Pregunta, ¿de qué manera se haría el acercamiento a las clases dominantes para que dejen de tener sus privilegios y se adhieran al nuevo modelo? Estupendo. Bueno, en una sociedad EBR no habría clases sociales, entonces ya eso es cuestión de, digamos, de quienes ejercen política en este momento, tratar de acortar esa brecha, pero yo estoy seguro de que no se va a lograr mientras no cambiemos de sistema. Entonces, la brecha seguirá existiendo mientras el capitalismo siga siendo el sistema económico predominante. Por más que lo intente, ellos siempre van a tener el poder de que esa brecha no se cierre completamente. Entonces, dentro de este sistema no se cierra la brecha. Axel. Sí, voy en línea con lo que dice César. Me parece que hay un problema grande donde tenemos, si se quiere, un monstruo de tres cabezas, ¿no? Por un lado tenemos este problema de pragmatismo donde si queremos implementar un modelo más justo, hay clases dominantes que no quieren perder sus privilegios y bueno, y hay que de alguna manera ablandar eso, ¿no? Para desarticularlo.
todo eso, digamos, con el desafío de no ser autoritarios, porque nosotros defendemos la libertad, defendemos... Entonces, ¿cómo hacemos, no? ¿Cómo hacemos para, por un lado, desarticular esa diferencia de clases que hay, y por otro lado, todo eso hacerlo sin ser autoritarios, y todo eso hacerlo desde un marco que nos permita hacerlo? Entonces, creo que, en ese sentido, lo que debe predominar justamente es el enfoque en el sistema de valores, ¿no? O sea, van a seguir existiendo las clases dominantes y privilegiadas en tanto y en cuanto estemos basados en una sociedad que pondere eso, ¿no? Que pondere el hecho de poseer más, de tener más poder que otro, y me parece que eso es un trabajo de hormiga educativo que tenemos que ir desarticulando y que justamente estamos desarticulando entre las organizaciones que defendemos la EBR. Por eso me parece que es tan importante, porque muchas veces también se nos critica de, bueno, no tiene un plan de transición para construir una sociedad, como justamente la pregunta anterior. Bueno, porque me parece, y es lo que entendemos los que defendemos la EBR, el cambio es cultural, ¿sí? O sea, podemos hacer, no sé, millones de coaldeas, digamos, pero si no entendemos, si no comprendemos que lo que verdaderamente importa es satisfacer las necesidades de la humanidad para garantizar la supervivencia, administrar y distribuir los recursos de forma eficiente, bueno, no vamos a tener EBR. Por eso es tan importante esto, por eso es tan importante difundir, y bueno, y el activismo en sí. Estupendo. Yo no sé cuál era la pregunta, pero voy a responder a cómo evitamos que la minoría rica impida que lleguemos a transicionar a la EBR. En mi opinión, yo creo que es una cuestión de miedo y, atención, el miedo no es exclusivo de ninguna clase, ni de ninguna raza, de ninguna nacionalidad. El miedo es lo que nos permite sobrevivir. Entonces, yo diría que cuando los medios de comunicación y la cultura dejen de difundir miedo a discreción, como lo llevan haciendo décadas, la humanidad cambiará radicalmente. O sea, yo creo que tanto los ricos como las clases medias como los pobres nos resistimos, no sé en qué medida, a aceptar nuevas ideas, nuevos conceptos. Este concepto de la EBR tiene partes complejas, tiene partes contradictorias en nuestro interior, y yo pienso que lo que necesitamos es hacer pedagogía, charlar, filosofar, pero esa responsabilidad de quitar el miedo a la sociedad la tienen, pues en parte, lo que yo llamo pseudo autoridades, que son gobiernos, medios de comunicación que nos faciliten, pues eso, que nos quiten ellos su parte de peso, que es quitarnos ese miedo. Bueno, y por mi parte también ya está. Si hay más preguntas, yo creo que tendrán que hacerse en próximos encuentros, porque hemos llegado a nuestro tiempo límite. Muchas gracias a todos los compañeros por estar aquí esta tarde, compartiendo, a nuestro público también por mostrar interés, por estar ahí. Muchísimas gracias a todos. Y nada, lo dicho, si queréis participar, contactad con nosotros, y si no, pues nos vemos a ver si podemos organizarnos y hacer uno para el mes que viene. ¿Vale? Nos gustaría seguir con frecuencia mensual. Por mi parte nada más. Muchas gracias y nada, nos vemos. ¿Vale? Que vaya bien. Bueno, felicitaciones y muchas gracias por vernos y a los compañeros por estar. Un abrazo para todos. Un abrazo grande. Saludos. Hasta luego. Adiós.